Bien, pues vamos a compartir la palabra y le voy a pedir por favor que me acompañe a buscar en su Biblia Juan capítulo 6. Juan capítulo 6, así como Marcos capítulo 6, nos hablan en parte de esta porción de estos capítulos acerca de la alimentación de los 5000. Marcos y Juan hablan con una perspectiva diferente, pero la misma verdad de los hechos que sucedieron. Es decir, no porque Marcos establece algunos puntos y Juan establece otros, significa que son ocasiones diferentes o significa que hay engaño o hay mentira entre ambos escritores, de ninguna manera, sino simplemente tenemos que entender que se complementan, es decir, nos ayudan de una manera grandiosa para poder entender el contexto completo de lo que sucedió. Así es que dice el capítulo 6, versículo 1 del Evangelio de San Juan. Después de esto, Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias, y le seguía gran multitud. Mucha gente estaba siguiendo a Jesús porque veían las señales que hacía en los enfermos. Es decir, muchos seguían a Jesús, por un lado porque tenían familiares enfermos, por otro lado porque estaban enfermos, o quizá por otro lado porque se maravillaban por los grandes señales, prodigios y milagros que sucedían por mano de nuestro Señor Jesucristo. Dice el versículo siguiente, el 3. Entonces subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos. Y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos, cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud. Dijo a Felipe, Jesús le dijo a Felipe, uno de los discípulos, ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero fíjese algo muy interesante. Pero esto Jesús se lo dijo para probarle, dice una versión, pero no estamos hablando de que Jesús lo estaba tentando, sino simplemente para saber cuál era la respuesta que habría de dar Felipe. Otra versión dice, eh, para probarle, otra versión dice, para poniéndolo a prueba, otra versión dice, para probarle, bueno, la mayoría dice para probarle, para ponerlo a prueba, la mayoría de las versiones dicen así, para ponerle a prueba. Déjeme ver si encuentro otra para probarlo, para ponerle como una prueba, como un examen. Es decir, por ejemplo, los maestros en la escuela, una vez que dan clases por, digamos, por un mes, por 3 semanas, un mes, un poquito más, poquito menos, después ponen un examen, una prueba a los alumnos a ver qué tanto aprendieron. Así es que Felipe era uno de los discípulos que estaban con el Señor Jesucristo. Él había palpado las grandes señales, prodigios y milagros y lo que Jesús hablaba y lo que Jesús decía, inclusive lo que se decía acerca de Jesucristo. Así es que esta pregunta que el Señor Jesús le hace a Felipe es como un examen que Felipe le pone, que Jesús le pone a Felipe a ver qué es lo que Felipe resuelve o cómo lo resuelve. Dijimos ya que de acuerdo a Marcos capítulo 6, el Señor Jesucristo tenía una perspectiva divina respecto a cómo alimentar a los 5000, respecto a la necesidad de los 5000. Hemos dicho que eran 5000 varones, ahorita lo vamos a verificar aquí en Juan capítulo 6, pero seguramente había entre 10,000, 15,000 o 20,000 personas. Así es que Jesús vio la necesidad de ellos. Jesús sabía que los hombres estaban necesitados de la divinidad, pero en su físico estaban necesitados de hambre, de comer. Estaban cansados. Así es que el Señor Jesucristo tenía una perspectiva diferente, porque era imposible que se pudiera alimentar a 5,000, a 10,000, a 15,000, a 20,000 personas. Si se hace un festejo, llámese una boda o una cena o una comida, y hay entre 5,000 y 20,000 personas, ¿usted cree que sería fácil dar alimento a tantas personas? Se requeriría de una organización tremenda, de muchos recursos, y se requeriría de muchas otras cosas, no solo recursos humanos para poder abastecer a todos, pero toda una serie de situaciones para poder darles de comer a tantas personas.
Entonces, esto era imposible para los discípulos y los discípulos estaban limitados por una manera de pensar natural, carnal, humana. Pero Jesús no tenía ninguna limitación y ahí vemos donde hay un verdadero contraste entre pensar divinamente y pensar carnalmente. En, en poder imaginar, soñar, pensar las miles de posibilidades que podría haber, es decir, las posibilidades ilimitadas que podría haber a través de la mano de Dios, a través de la voluntad de Dios, a través de lo que la palabra de Dios dice, a través de lo que ya nos fue concedido por gracia en Cristo Jesús, por un lado, y por otro lado, a las limitantes de la experiencia humana. Le voy a poner un ejemplo. Hoy en día los padres de familia, muchos de ellos, los más modernos, solo quieren tener, si acaso, un solo hijo. Para ellos es muy difícil tener dos, inclusive tres hijos. No solo por los cuidados que requiere, sino también por la inversión que se requiere. Porque para mantener a uno, dos o tres hijos se requiere no solo alimento, se requiere no solo techo, no solo darles amor y seguridad, se requiere darles ropa, se requiere darles educación, se requiere invertir en los hijos. Así es que muchos, además de los cuidados y de que hay mucho egoísmo hoy en día en la humanidad, y estoy hablando de manera general, muchos padres solo piensan en tener uno, dos y si más, tres hijos. Esas son las estadísticas de los últimos años. Pero hoy en día yo he visto que se comenta, o he oído que se comenta entre las parejas más nuevas, las parejas recién casadas o las que se han casado en los últimos 10 años, 5 años, que solo quieren tener un hijo o máximo dos. Hay unos que hasta no quieren tener hijos. Pero más allá de, de esta estadística o de esta manera de pensar de las parejas de matrimonios tan jóvenes que hay hoy en día, en años atrás, 100 años atrás, 50 años atrás, 80 años atrás y muchos años atrás, no había ningún problema porque los padres o porque las parejas tuvieran 5 hijos, 6 hijos, 10 hijos, 15 hijos o más. Es decir, la manera de pensar era completamente diferente. No había tantas preocupaciones como las personas influencian hoy en día a los demás. Hoy en día te influencian de tantas cosas negativas que todo el mundo vive preocupado. Las personas están tan preocupadas que viven para trabajar y no trabajan para vivir. Viven para trabajar, su vida es el trabajo, su vida son las preocupaciones, su vida son los quehaceres. Así es que humanamente hablando, inclusive han cambiado las maneras de pensar, pero las personas siguen pensando de acuerdo a sus limitaciones. Así es que alguien que piense en solo tener un hijo, jamás podría pensar en alimentar a 12, o en darle escuela a 12, o en vestir a 12 hijos. Ni por aquí le pasa. Y cuando se hacen comentarios en las parejas, o los padres le hacen comentarios a las parejas, o los abuelos o los familiares, dicen, no, yo nomás pienso tener uno. Ellos jamás tienen en su mente tener más de uno, de dos o máximo tres. En su vida pensarían en tener 5, 10, 15 o 20. Así es que, humanamente hablando, todo esto ha cambiado. Antes se pensaba de una manera, ahora se piensa de otra respecto a diferentes rubros, respecto a la economía, respecto a la vida, respecto a los quehaceres, respecto a la honra a las autoridades, a la honra a los padres, a la sociedad, a la familia, etcétera, etcétera, etcétera. Pero Dios no quiere que nos conformemos a esta manera de pensar. Dios quiere que aprendamos a imaginar, que aprendamos a aspirar a un deseo más alto que el humano. Dios no quiere que nos moldeemos ni nos dejemos conformar a este mundo, sino que seamos transformados por la renovación de nuestro entendimiento. Y no hay transformación si no hay renovación del entendimiento, y no hay renovación del entendimiento si la palabra de Cristo y el Espíritu de Dios operan en nuestras vidas. El Espíritu está presto,
pero necesitamos poner la palabra en nuestros ojos, en nuestra boca, en nuestros oídos, en nuestra mente y en nuestro corazón. Meditarla, escudriñarla, para poder conocerla, entenderla y creerla correctamente, y entonces perseverar en la palabra, sembrarla en el corazón para que dé fruto. Si esto no sucede, no hay una transformación en nuestras vidas, así es que no vamos a poder aspirar a algo más grande porque estamos limitados en nuestra manera de pensar. Así es que todo aquel que está limitado por falta de la palabra en su vida, aquel que tenga escasez de palabra en su vida, está limitado en su manera de pensar. Así es que nadie que carezca de la palabra puede aspirar a algo más glorioso. Pero Dios nos ha llamado a que nosotros aspiremos a tener un pensamiento diferente. Dice la Escritura que tenemos la mente de Cristo en nuestro espíritu, creado en la justicia y santidad de la verdad, nuestro nuevo espíritu nacido de nuevo, que es uno con el espíritu de Cristo. Así es que si Dios nos llamó a aspirar a tener pensamientos más elevados, hasta desear lo más alto, que tiene que ver no con la soberbia o la prepotencia o el orgullo humano, sino que tiene que ver con lo más alto concedido por Dios en Cristo, que tiene que ver con su palabra, con la bendición que nos ha bendecido. Entonces, si nosotros aspiramos a ello, a través de la palabra, a través del conocimiento de todo el bien que Dios ya hizo para con nosotros en Cristo Jesús, vamos a poder experimentar este tipo de glorias, este tipo de bendiciones, vamos a poder vivir en esa bendición. Ahora, este alimento de los 5,000 es un milagro. Jesús no se pasó en su ministerio alimentando a 5,000 a cada rato, todos los días, no, alimentó a 5,000, después alimentó a 4,000, pero fueron milagros espectaculares, extraordinarios, con una enseñanza maravillosa para los creyentes, pero sucedieron 2 veces. Es decir, los milagros no pueden estar sucediendo día con día. Pero este es un ejemplo para que podamos reaccionar y que entonces nuestro diario vivir sea aspirar a una mejor manera de pensar, que es en Cristo, que no nos limita en nada a lo humano, a las cosas humanas. Estamos en el mundo y tenemos que experimentar, es decir, tenemos que vivir bajo las leyes de este mundo, y me refiero a las leyes naturales, pero podemos vivir en lo mejor de Dios y en la vida abundante de Cristo cuando nosotros aspiramos a pensar como Jesús, de acuerdo a la palabra. Y el Señor Jesucristo tenía una manera diferente de pensar. Él le puso un examen a Felipe. A ver, Felipe, ¿qué decía? Y entonces Felipe responde: ¿de dónde compraremos pan para que coman todos estos? Eran miles, o sea, es más, hasta Felipe se vio bien en preguntar, porque cualquiera hubiera dicho, imposible. Es más, no hubiera comentado nada, hasta era capaz de haber huido cualquier persona que le pusiera en una situación ahí. Mejor me voy, porque es imposible dar de comer a tantas personas si pensamos humanamente hablando. Pero esto Jesús lo decía para probarle, le estaba poniendo un examen, porque Jesús sabía lo que había de hacer. Es decir, Jesús no estaba limitándose en su manera de pensar y después se le ocurrió alimentar a los 5,000. No, esto Jesús lo dijo para probarle, porque en Marcos 6, vemos cómo Jesús no fue el que dijo, hay poco pan, hay poco tiempo, hay poco dinero. No, Jesús simplemente operó en lo que él oía del Padre, en la dimensión de la gloria, de la multiplicación, de los milagros, de lo sobrenatural. Ahora, hemos dicho ya que Dios no quiere que estemos viviendo de lo sobrenatural, es decir, rompiendo las leyes humanas de una manera continua. No, porque no fuimos llamados a vivir por milagros. Y no estoy diciendo, y no me malinterprete, que los milagros no deben de pasar en nuestras vidas. Sí, debe haber milagros en nuestras vidas. Los milagros rompen con las leyes naturales, pero los milagros no deben de ser a favor de nosotros, deben de ser a través de nosotros a favor de las personas, como señales para que crean. Nosotros debemos aprender a vivir de la bendición de Dios, en lo más alto deseado, en lo mejor que Dios ha concedido para nosotros en Cristo Jesús, en la vida abundante de Cristo. ¿Por qué? Porque los milagros siempre
son después de una crisis y los milagros no son plenos y no son para siempre. Y la bendición de Dios es para siempre. La vida abundante de Cristo es para siempre. Bien, así es que aquí vemos esto y después dice, uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo, aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. ¿Mas qué es esto para tantos? Es como que Andrés dijera, bueno, yo ya puse mi granito de arena. En este proyecto se trata de que cada quien ponga su granito de arena y entre muchos granitos de arena consigamos, pues a lo mejor se puede completar algo. Andrés vio a un muchacho que tenía 2 peces y 5 panes y dijo, aquí está mi granito de arena, aquí hay un muchacho que tiene esto, pero pues es imposible que se pueda dar de comer con ello. Ahora, era importante que el muchacho con los 2 peces y los 5 panes se manifestara, se presentara, porque Jesús no puede glorificarse. Jesús no puede manifestar milagros si no tiene algo y alguien a través de quien manifestarlo. Es decir, Jesús no puede manifestar un milagro de sanidad, sanando cualquier enfermedad imposible para los hombres, cualquier cáncer, cualquier tipo de enfermedad, por más grave que sea, Jesús no la puede sanar. O no se puede manifestar la sanidad de Cristo que obtuvo por nosotros en el Calvario si primero no hay un enfermo y segundo no hay alguien que tenga fe para transmitir, para resistir la enfermedad y transmitir la bendición del poder de Dios a través de ese enfermo. Así es que se requieren 2 cosas. Se requiere la situación que ha de transformarse por la gloria de Dios, por el poder de Dios, por los milagros de Dios, y se requiere alguien que crea. Así es que aquí está Andrés, pero Andrés simplemente presenta el recurso, limitado humanamente hablando, pero Jesús sabía lo que había de hacer. Así es que en las manos de Jesús hay gloria, hay bendición, hay potencial, hay dinamita, hay poder. Cualquier cosa en las manos de Jesús así es. Cualquier cosa delante de Jesús se puede multiplicar de una manera extraordinaria. Cualquier cosa, humanamente hablando, en las manos de los hombres, tiene una limitación total y completa. Pero esto significa que nosotros, que somos creyentes nacidos de nuevo, no fuimos llamados a hacer y a vivir y a pensar como los incrédulos o como los discípulos en este momento, pero fuimos llamados a hacer, a pensar y a actuar como Jesús lo hizo. Porque por eso dice la Escritura que como Jesús es, así somos nosotros en este mundo. El Espíritu de Dios mora en nosotros, Cristo mora en nosotros, nunca nos dejará, nunca nos abandonará, nos ha dado su unción, el poder de su Espíritu, el bautismo del Espíritu Santo. Así es que Dios quiere que tú y yo aprendamos a ejercitarnos, aprendamos a vivir con una manera de pensar como de acuerdo a la palabra está establecido, para que podamos poner en ejercicio la bendición de lo que ya nos fue concedido por gracia en Cristo Jesús. Entonces Jesús les dijo, hacer reposar a la gente. Había mucha hierba en aquel lugar y se recostaron como número de 5,000 hombres. Recuerde, en aquella época se contabilizaba a los hombres y no significaba que no hubiera mujeres y niños, pero solo se contabilizaba a los hombres. Y Jesús tomó los panes y habiendo dado gracias los repartió entre los discípulos. Aquí Juan nos declara que Jesús tomó los panes, dice, y habiendo dado gracias los repartió entre los discípulos y los discípulos los repartieron entre la gente, entre los grupos de gente. Así es que los panes no se multiplicaron solamente en las manos de Jesús. Él los bendijo, Él declaró la multiplicación, Él estableció la multiplicación, porque Él le dio pauta. Cuando Él los dio gracias, Él estableció la multiplicación, es decir, Él sabía qué había que hacer. La palabra no define como si Él hubiera dicho, se multiplican en mi nombre. Pero la palabra nos revela que Jesús sabía qué tenía que hacer, así es que quizá es en el simple hecho de dar las gracias, quizá en el simple hecho de bendecirlos,
Quizá no está escrito, pero Jesús le habló a los panes, no lo sabemos. El hecho es que el deseo de Cristo se hizo realidad y los panes fueron distribuidos a través de los discípulos. Quiere decir que la multiplicación se llevó a cabo de Jesús a los discípulos, y es decir, Jesús no multiplicó delante de los discípulos 20,000 panes. Es decir, no causó que 20,000 panes estuvieran en Jesús y los repartió a sus discípulos. Era imposible que Jesús hubiera repartido tantos panes. Jesús repartió los panes, es decir, había 5 panes, pero Jesús los multiplicó para darlos a sus discípulos. Quizá les dio 1, quizá les dio medio, quizá les dio 2, y después los discípulos multiplicaron los panes en sus manos entre la gente. O quizá entre la misma gente también hubo multiplicación de los panes. El hecho es que Jesús estableció que de esos 5 panes y de esos 2 peces, todos habrían de ser alimentados hasta saciarse. Jesús desafió la naturaleza y manifestó. Jesús sostiene todas las cosas con la palabra de su poder. Así es que Jesús irrumpió lo natural con lo sobrenatural, y entonces causó que los panes y los peces fueran multiplicados. Dice, estaban recostados y Jesús entonces repartió así los panes a sus discípulos, y tomó Jesús aquellos panes y habiéndolos dado gracias los repartió entre sus discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados. Asimismo de los peces, Jesús hizo lo mismo con los peces, cuanto querían. Y cuando se hubieron saciado, dijo a los discípulos, recoged los pedazos que sobraron para que no se pierda nada. Y ellos recogieron 12 cestas de pedazos de los 5 panes de cebada que sobraron a los que habían comido. 12 cestas. Aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron, este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerlo rey, volvió a reunirse al monte solo, a orar solo. Las personas veían los milagros, pero no entendían. Y dice aquí la escritura que querían venir a hacer a Jesús rey por las señales y los prodigios, y Jesús huyó de ellos. Pero dice después Jesús en el versículo, vamos a ir un poquito más adelante, y Jesús dice, fíjese algo muy importante, en el versículo 25 del mismo capítulo 6, y hallándose al otro lado del mar, le dijeron, Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Respondió Jesús y les dijo, de cierto os digo que no me buscáis porque habéis visto las señales, sino ahora me buscáis porque comiste pan y saciastes, y os saciastes. Así es que Jesús les dice, ustedes son bien convenencieros, le está hablando a la gente. Jesús se fue a otro lugar y la gente buscó a Jesús, recorrió cantidades caminando, y encontró a Jesús. Y Jesús les dijo, ustedes me buscan no por las señales, sino me buscan porque comiste pan y te saciaste. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, les dice Jesús, lo cual el Hijo del Hombre os dará. Porque dice, esta señal Dios dio al Padre. Entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica la obra de Dios? Respondió Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado, es decir, en Él. Le dijeron entonces, ¿qué señal pues haces tú para que veamos y creamos? Fíjense, ellos de plano no entendían, veían la señal, los prodigios y milagros, vieron la multiplicación de los panes, comieron pan hasta saciarse, hasta hartarse, y todavía le cuestionan, ¿qué señal haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo les dio a comer. Y Jesús les dijo, de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Le dijeron, Señor, danos siempre este pan. Ellos, como la mujer samaritana, Jesús les dijo, yo te puedo dar el agua que da vida para que tengas vida para siempre, vida eterna. Y la mujer le dice, dame de esa agua para que no tenga que venir a sacarla. El Señor Jesucristo hablando de cosas extraordinarias espirituales, y la mujer samaritana, que usted puede encontrar esta historia en el capítulo 4 de este mismo Evangelio de Juan. Y la mujer samaritana viendo de manera natural, dame esa agua para sacarla y que nunca tenga que venir a sacarla más. Imagínese la mujer viendo de una manera carnal, pero también de una manera
mística, esotérica quizá, porque ¿cómo había de uno sacar agua y que el agua permaneciera para siempre, físicamente hablando? Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. Ellos dijeron, danos siempre este pan. Ellos estaban buscando lo físico. Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Así es que Jesús multiplica los panes de una manera extraordinaria, pero Jesús tiene una manera de pensar, glorificar a Dios y irrumpir las leyes naturales para manifestar milagros, para que las personas se escandalizaran, para que las personas reaccionaran, para que las personas pudieran entender, pudieran comprender, pudieran de alguna manera o de otra ser sacudidos sus corazones, sus mentes, sus sentidos, y que entonces los que habrían de querer en Jesús lo hicieran. Ahora, esto es algo extraordinario porque Jesús les dice a ellos, a los que comieron, es decir, a los 20,000, a los 5,000, a los 15,000, ustedes aunque me veis, aunque ven mis señales, no creen en mí. Así es que ellos eran muy convenencieros. Muchos seguían a Jesús para ser sanados y no volvían a verle. Muchos, dice aquí la Escritura, seguían a Jesús para ser alimentados, mientras Jesús los alimentaba, ese era su objetivo. Y en el mundo de hoy esto también sucede. Las personas se acercan a las iglesias, las personas se acercan a estudios bíblicos, las personas se acercan de alguna manera a la palabra por conveniencia, porque le conviene socializar con personas así, porque le conviene sentirse bien consigo mismo, con su carne, con su religiosidad, porque se sienten en pecado si no asisten a un grupo, si no asisten a una reunión. Y muchos han aprendido así, muchos son así por abolengo, muchos son así por tradición, muchos son así porque han sido enseñados así, pero no tienen un verdadero conocimiento del verdadero pan de vida que es Jesucristo. Así es que hemos hablado de que hay mucha necesidad en este mundo y que Dios nos llamó a ti y a mí a conocer la simpleza del Evangelio, es decir, la libertad, la sencillez, para entendernos mejor, la sencillez del Evangelio, que es Cristo Jesús en nosotros, la esperanza de gloria, revelándonos el propósito de Dios extraordinario, renovando nuestras mentes cuando nosotros ponemos la palabra, meditamos en ella, creemos en ella, la entendemos y permitimos permanecer en la palabra para que ella nos transforme y entonces podamos alcanzar lo más alto deseado para ser ese canal de bendición para muchos y poder aspirar a pensar, a tener la manera de pensar como la manera de pensar de Jesucristo. Jesús dice la Escritura que Él vive y reina para siempre, pero habita en nuestros corazones, en nuestro nuevo espíritu creado en la justicia y santidad de la verdad. Así es que Jesús tiene una manera de pensar divina, aun estando en medio de las dificultades, en medio de los hombres incrédulos, en medio de las necesidades humanas, pero Él vio la necesidad que había en cada persona y Él vino no a condenar al mundo, sino a salvar al mundo. Así es que Él nos dio todos los recursos por su gracia y su justicia para tener esa manera de pensar y no conformarnos a este mundo, para no limitarnos en nuestra manera de pensar, sino extendernos a tener los sueños y tener las ideas y tener digamos que la percepción divina en un mundo de tinieblas, en un mundo en caos, para no sujetarnos a las tinieblas, para no conformarnos a las tinieblas, sino para poder rescatar a muchos, compartir la palabra a muchos y que muchos vengan al conocimiento de la verdad y que muchos procedan al arrepentimiento, que es el objetivo del Evangelio, para que muchos conozcan las buenas nuevas, tan buenas que los incrédulos dirían, estas cosas son tan buenas para ser verdaderas, pero son reales y son verdaderas cuando podemos verlas espiritualmente a través de la fe, y la fe viene por el oír la palabra, y entonces han de manifestarse en lo natural de una manera gloriosa. Así es que tú y yo fuimos llamados a pensar como Jesús, no a pensar como los discípulos, no como los discípulos, no como Felipe, no como Andrés, aunque podemos cometer errores, pero fuimos llamados a pensar como Jesús, pero no podemos pensar como Jesús si no pensamos conforme a la palabra. Si la palabra no nos sumergimos en ella y no es nuestro pan diario
no es nuestro pan que nos alimenta de una manera continua. Así es que es urgente que nosotros no dejemos de considerar estas cosas tan poderosas y aprendamos a que en las manos de Jesús, que son tus manos, cuando tú piensas como Jesús y crees en la palabra de Jesús y entiendes que el poder de Dios está en ti, que eres un canal de bendición, tus manos se convierten en las manos de Jesús, para que tú puedas multiplicar los panes y los peces. Inclusive, si tú sigues leyendo, que ya no lo vamos a leer, pero si tú sigues leyendo en el capítulo mismo de, déjame decirte, en el mismo capítulo 6, pero en el versículo 16. Es decir, antes de que Jesús se fue, pasaron por el mar al otro lado, Jesús caminó sobre las aguas. Ahí mismo en ese capítulo, Jesús caminó sobre las aguas. Y vemos que en la historia, en el testimonio de que Jesús caminó sobre las aguas, en Mateo se describe que Pedro caminó sobre las aguas. Es decir, tú y yo fuimos llamados a multiplicar los panes y a caminar sobre las aguas en un sentido uh, simbólico, por decirlo así, que esto significa caminar en el poder de Dios y caminar en la seguridad y en la fe del Señor Jesucristo, porque tú eres como Jesús es. Cuando tú te sumerges en la palabra y permites que la palabra dé fruto en tu vida, que la palabra se siembre y manifieste su fruto, entonces tú vas a pensar como Jesús, tú vas a ver como Jesús, tú vas a comportarte como Jesús, y no es para que los otros te juzguen si eres como Jesús o no, no, sino para que tú entiendas que el mismo poder que tenía Jesús te fue dado a ti. Tú fuiste ungido con la misma unción con que fue ungido Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Y no eres tú el que hace las cosas, pero tú y yo somos como instrumentos de justicia, como instrumentos de bendición, para que muchos vengan al conocimiento de la verdad, muchos sean salvos, muchos también reciban bendición a través de lo que hacemos o de lo que podamos ministrar en el nombre de Jesús, y que muchos vengan al arrepentimiento y conozcan al verdadero Señor y Salvador Jesucristo. Gracias, Señor, gracias, Padre, bendito tu nombre. La gloria, el honor y la alabanza es para ti. En Cristo declaramos que somos total y completamente perdonados y sanados. En Cristo declaramos que somos perfectamente justificados. En Cristo declaramos que somos altamente favorecidos. En Cristo declaramos que somos profundamente amados. En Cristo declaramos que somos grandemente bendecidos. Somos la justicia de Dios en Cristo Jesús. Recibiendo la abundancia de tu gracia y el regalo gratuito de tu justicia, podemos declarar: gracias, Señor, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén, amén y amén.